Muchas gracias por venir a la presentación de VAR, la herramienta que ha desarrollado 314 con el patrocinio de Smart Clip y A3 Media Publicidad. VAR, que es Video Advertising Reach. ¿Por qué meternos en hacer una herramienta o en patrocinar una herramienta de medición cross-media? Yo creo que no digo nada nuevo si comentamos que el consumo de medios como tal está cambiando radicalmente. Hemos pasado de... Hola. Bueno. Hemos pasado de ese usuario que en inglés llaman el single couch potato, que lo que hace es ver pasivamente, consumir pasivamente medios, a un consumidor que está activamente consumiendo medios, que consume el mismo contenido en diferentes medios de manera o bien simultánea o bien alternativa, o que está consumiendo ese mismo contenido en muchas pantallas, ¿no? Está utilizando diferentes pantallas a la vez para consumir todos sus medios, ¿no? Eso lo que está haciendo es que la televisión, que bueno, se comenta, ¿no? Se habla, bueno, está dejando de ser el centro del hogar, al revés, está afianzándose como el centro del hogar, porque es el centro ya no del hogar, sino del entretenimiento del hogar. La televisión que cada vez más está conectada, está permitiendo que el consumo de medios y el consumo de televisión cada vez más pase a ser interactivo, pase a permitir cosas que hasta ahora no se estaban pudiendo hacer en televisión. Y no solo eso, sino que no solo consumimos medio audiovisual en televisión, sino que lo consumimos en otros muchos medios, especialmente el medio digital. Eso lo que está haciendo y lo que estamos viendo es que el mercado audiovisual como tal no es un mercado puramente de televisión, sino es un mercado de televisión más el consumo audiovisual en otros medios. Si la televisión, que bueno, tenemos muchos estudios, ¿no?, sobre su consumo, en realidad en determinados targets incluso está incrementando su consumo, aunque es verdad que en otros targets más jóvenes está bajando, pero ese consumo en otros medios está creciendo exponencialmente, lo cual hace que estemos hablando de un mercado de consumo audiovisual infinitamente mayor que el que teníamos hasta hace unos años. Es decir, si a las 3 horas y media de televisión que consume un español diariamente le sumamos los 2,7 horas de consumo audiovisual en otros medios, principalmente el medio online, lo que tenemos es que estamos hablando de un mercado audiovisual de 6 horas por usuario por día. Y eso es lo que queremos potenciar con esta herramienta. Es decir, creemos que el mercado demanda herramientas que nos permitan medir lo que los usuarios hacen en todo ese consumo audiovisual, en todo ese espectro de medios en los que están consumiendo ese contenido. Y ese es el origen del cross-device. Yo creo que cada vez se habla más, hace poco la Asociación de Anunciantes también lo mencionó, que tenemos que ir hacia herramientas de medición cross-media, de medición en todos los medios audiovisuales, y ese es el objetivo de VAR. Que ahora os vamos a explicar detalladamente cómo funciona. Ya estamos haciendo pruebas, se está haciendo un prelanzamiento con varias agencias y varios anunciantes. En la práctica está funcionando muy bien, está demostrando lo que estamos diciendo aquí, que el consumo audiovisual es un consumo cross-media, es un consumo exponencialmente mayor del que creemos, que digital complementa targets, que es verdad que a lo mejor en televisión han bajado más, pero que televisión es el medio que genera cobertura, y todo eso es lo que vamos a explicar ahora, ¿vale? Por lo cual, bueno, paro aquí, que me podría enrollar un montón. Lo dejo a Javier. Bueno, pues continuando con lo que comentaba Ángel, nosotros en los últimos tiempos hemos visto dos claras demandas del mercado publicitario. Uno primero, que es hacia la targetización, o sea, esto de cuando vimos a Más de Casa, Hombres 25-54, siempre casi nos traslada al siglo XX, ¿no? Y precisamente es aquí donde queríamos
perfeccionar y dar más servicio al mercado, porque había una demanda muy clara. Lo hemos hecho con A3 Data en su momento, hace ya casi 4 años. Tenemos un proyecto Big Data que también va en este sentido y bueno, está claro que el mercado nos pide trabajar ahí. Y el otro tema es la medición. No tanto la medición en cada uno de los soportes, porque bueno, pues, aunque haya quejas, la medición no es un tema de Kantar Media en tele o no es un tema de Comscore en Internet, sino lo que nos demanda el mercado es, vale, sí, yo quiero ver la medición total de mi campaña. Y es ahí donde hemos trabajado con VAR, precisamente en esa medición cross-media, con las aportaciones de cada uno de los distintos medios. ¿Y qué es VAR? Pues VAR, en definitiva, es una calculadora de cobertura multimedia, como bien pongo aquí. ¿En qué está basado? Pues realmente está basado en las herramientas oficiales de los medidores oficiales de cada medio. Para dar los datos de tele nos basamos en datos de Kantar Media, para dar los datos de online nos basamos en datos de Comscore y la de duplicación cogemos el medidor multimedia más oficial que existe, que es el EGM. De esta manera lo que queremos es ser lo más transparentes y oficiales posible, ¿no? No queremos que esto sea una caja cerrada inexplicable para la gente que dé sus propios datos, ¿no? Queremos ser lo más facilitadores posibles y no se nos ocurría una forma mejor que basarnos en las herramientas oficiales del mercado. ¿Y con qué características lo hacemos? Bueno, pues para empezar, en lo que es la medición de tele tenemos la suerte, es verdad que el mercado televisivo es bastante transparente, todos podemos ver la inversión que se hace en todas las cadenas, podemos reconstruir sin problema las campañas aunque no estén en A3 Media, aunque no estén en Mediaset, aunque no estén en Pulsa, todos vemos todo, ¿no? Pues realmente ahí VAR va a poder recoger precisamente el 100% de las campañas y se basa en el 100% de las campañas para estimar sus resultados. El mercado online no es tan transparente, entonces damos datos de aquello que tenemos en estos momentos, que es datos de nuestro universo, del universo A3 Media Publicidad y SmartClick. Es un pero es un pero que pensamos que no es significativo como para invalidar la herramienta. ¿Por qué? Porque al final el universo A3 Media Publicidad y SmartClick cubre el 85% de la población interna. Vale. Entonces, ¿con qué características hemos querido jugar? Pues punto 1, transparencia. Transparencia tanto es así como que nosotros vamos a poner esta herramienta a disposición de las agencias que quieran tenerlo y que ellas trasten. No vamos a ser nosotros las que les demos un reporte, sino que sean ellas mismas las que hagan simulaciones, estimaciones, reconstrucciones a priori y a posteriori. Imparcialidad. ¿Por qué imparcialidad? Porque van a ser ellas las que los manejen y van a ser basados en los datos oficiales. No vamos a ser juez y parte en esto. Confidencialidad. Bueno, aquí una vez cuando se lo estuvimos presentando a los departamentos de investigación de las agencias, dijimos una tontería que es lo que pasa en el bar se queda en el bar. Y es eso, ¿no? O sea, es verdad que hemos tenido la tentación de que la herramienta dé un calambrazo cuando estén a punto de dejar a A3 Media fuera de las planificaciones. Finalmente no ha sido así y van a poder hacer todas las simulaciones que quieran, que realmente A3 Media ni SmartClick nos vamos a enterar. Esto es un terreno de 3.14 y él va a ser el que tenga la confidencialidad de los datos y desde luego está dispuesto a firmar cualquier NDA para garantizar la confidencialidad de los datos. Y por último, gratuidad. O sea, nosotros lo que queremos es dar el mejor servicio posible y vamos a poner la herramienta a las agencias que así lo deseen o incluso los anunciantes que nos lo pidan. ¿Y qué van a poder hacer los anunciantes y las agencias que nos lo pidan? Pues básicamente dos cosas. A priori, predestimar la audiencia y la cobertura de los RPs de las campañas de televisión y online y conjuntas, que ahora os contará Javier Veros cómo hemos hecho esto, y también a posteriori reconstruir y evaluar con datos de Kantar y Comscore y con la matemática que tiene detrás los datos de cobertura, GRPs, distribución de contactos, etcétera, de las campañas a posteriori. Con lo cual cubrimos las dos demandas. Y también lo que nos ponemos es en riesgo de, oye, si esto no funciona, se nos van a ver las vergüenzas de si al principio haces una estimación y luego te has ido mucho de madre y no cuadra, pues se nos verán las vergüenzas, pero estamos seguros de que no va a ser así. ¿Vale? Y esto es un poco en qué consiste VAR, qué esperamos con ello.
pero claro, os queremos contar también cómo lo hemos hecho y para eso nada mejor que el que lo ha hecho. Buenos días. Bueno, dentro de, como ha contado Javier, una de las características de la herramienta es que esté basada en las fuentes oficiales y que sea transparente. Entonces, dentro de esa transparencia, lo mejor es contaros cómo está hecho para que vosotros mismos podáis juzgar y tener criterio. ¿Se me oye bien sin micrófono? ¿No? Vale. Vale. Fuentes oficiales, pues en tele está claro que es Kantar, en online es Comscore y la fuente oficial del mercado a nivel multimedia es EGM. Entonces con estas fuentes lo que hemos hecho ha sido jugar para construir cada uno de los medios. Sí que teníamos ya desarrolladas algunas cosas que en la parte de televisión, con lo que veíamos que para estimar la cobertura de una campaña de tele, conociendo el volumen de GRPs que se lanzan y cómo se distribuyen por cadenas y por franjas, llegas a un nivel de exactitud bastante bueno de la cobertura que va a generar. ¿Vale? Entonces, ese criterio lo que hemos hecho ha sido aplicarlo al punto de planificación de una campaña publicitaria. Y para eso lo que hacemos es trabajar como suelen trabajar habitualmente las agencias. Un planificador, lo normal es que utilice una audiencia de un periodo pasado para estimar una campaña que va a tener en el futuro y con esa audiencia calcula sus datos de cobertura. Pues nosotros lo que hacemos es semanalmente calcular los parámetros de comportamiento que nos permiten estimar la cobertura de una campaña en función de sus GRPs y su distribución por cadenas y franjas. ¿Vale? Semanalmente se va cargando esos periodos en la herramienta para que el usuario pueda determinar qué periodos quiere utilizar y dentro de esa estimación lo que hacemos es sacar todas las campañas que se han emitido en una semana, estimar su dato real y analizar también o validar también esa estimación a posteriori. Más o menos el nivel medio que tenemos de error para todas las campañas es de un punto de cobertura, es decir, si la cobertura real de una campaña ha sido 75, nosotros a lo mejor estamos en un 74, en un 76 o en un 75, ¿vale? Pero más o menos ese es el nivel de exactitud que por un lado nos permite que la herramienta sea bastante ágil y también nos permite tener un dato bastante fiable desde el punto de vista de la estimación. De hecho, bueno, pues lo que tenéis aquí es un poco el comportamiento de una semana a nivel de cobertura de las distintas campañas y el nivel de ajuste que consideramos o que conseguimos. En la parte de online, bueno, pues con los datos con los que hemos podido jugar han sido con los datos de Comscore propios de los canales. Entonces, para esto el primer paso para ver cómo era el comportamiento de la cobertura ha sido utilizar las campañas pasadas que han estado medidas. Es decir, de todo el histórico de campañas medidas hemos podido ver con qué nivel de impresiones se generaba qué nivel de cobertura. ¿Vale? Eso nos ha venido muy bien, pero además para ampliar esa información lo que hicimos fue meter un píxel de Comscore en cada uno de los canales e ir analizando diariamente qué nivel de cobertura se va generando con la evolución de las impresiones. Lo que nos permitía ver ya no solamente la parte de las campañas, sino el potencial de construcción de cobertura de cada uno de los canales. Y además eso, porque como se nos apetece complicarnos un poco más la vida, lo terminábamos complementando con el dato de Videometrics que se publica mensualmente. ¿Vale? Esto es un poco ya el dibujo que hacías cuando eras un niño, de unir los puntos, a ver qué figura te sale. Y lo que hacemos es generar el comportamiento de cobertura de los canales a partir de toda esta información. Además, lo que hacemos con esta información es, a nivel de campañas, con todas las que se van generando, las vamos volviendo a incorporar en la medición. Mensualmente, la medición mensual se actualiza periódicamente y el dato de Videometrics se publica mensualmente, lo que nos permite ajustar mejor la información de cada uno de los meses. Y ya en la parte multimedia, lo que hicimos es pensar que el comportamiento de EGM es el que mejor puede representar el consumo multimedia en España, mejor que otras fórmulas o otros parámetros de estimación. Lo que hicimos fue, a partir de EGM, empezar a hacer pues un diseño de experimentos clásico. Un diseño de experimentos es, si muevo A y muevo B, el resultado es C. Esto suena un poco raro, pero aplicando la lógica es, si yo tengo distintas planificaciones que sé sus niveles de cobertura en online, ¿vale? Sé que estos soportes me dan 5 puntos de cobertura, este 7, estos 9, estos 11, estos 20, ¿vale? Si eso tengo lo mismo en tele,
tengo niveles de cobertura conocidos en tele y en online. Y lo que hago con eso es cruzarlo y ver qué cobertura generan de manera conjunta. Es decir, hago una planificación con 5 puntos de cobertura en tele, hago una planificación con 5 puntos de cobertura en online y la cobertura que me da resultante es la cobertura que tengo multimedia de DGM. Todo eso, claro, no nos vale como una planificación, sino que cada vez que hay un acumulado lanzamos para calcularlo más de 100.000 planificaciones, ¿vale? Y vamos calculando todos los cruces de información y estimando el comportamiento de esa cobertura multimedia. Y al final, creo que le di al botón. Y al final lo que llegamos es al aprendizaje de los comportamientos de cobertura. Lo que vemos es que una campaña, por ejemplo, la roja serían 20 puntos de cobertura, una campaña con 20 puntos de cobertura en televisión, pues en media da, y 10 puntos de cobertura en online, de media da 2,5 puntos de cobertura multimedia. Es decir, se está duplicando entre los dos medios 2,5 puntos de cobertura. ¿Vale? Y con todo este aprendizaje lo que hemos hecho ha sido construir, contado más fácilmente, pero lo que hemos hecho es construir algoritmos que están incorporados ya en la herramienta, ¿vale? Y a partir de ahí lo que tenemos es el cálculo independiente de cobertura y el cálculo multimedia a partir de la información de GM o los aprendizajes de la información de GM. Y ya os paso a Fernando, que os dice cómo ha quedado de verdad. Me cambias las entradas. Bueno, pues nada, la web, la URL es bar.com.es, que como veis tiene un poco la descripción del proyecto, lo que hemos visto en la presentación, y lo que tiene es una parte para logarse, en el que va por email. Entonces cada planificador, cada agencia tendrá sus usuarios creados. Entonces simplemente es entrar y, como habéis visto, como había contado antes Javier, hay una parte de pre y una parte de post. Entonces la parte de pre-campaña, casi va rapidito. La parte de pre-campaña lo que tienes es un menú con los proyectos que te vas generando, en el que el nombre del proyecto, el target base, el target core y la fecha en el que lo puedes editar, y luego tienes una parte de creación de una nueva pre-campaña. Entonces, la creación de una nueva pre-campaña siempre tiene como 3 pasos que están indicados arriba. La primera es los datos básicos del proyecto. Entonces es elegir un target de compra, que por defecto están individuos 15 y más y 18 y más por el tema de la multiplataforma, el multidispositivo de Comscore, y la parte de la división entre hombres y mujeres. Como veis, no hay RCH porque Comscore, o sea, tienes que jugar con lo más restrictivo que es Comscore. Comscore no da ese target, entonces jugamos con estos. Y luego la parte del target core, pues es cada uno de los tramos que tiene definido Comscore para cada edad, jugar con todas las posibles combinatorias entre edad y sexo. Entonces, bueno, por ejemplo, el 1534. Y al igual que en InfoSys, tienes que coger unos periodos bases de cálculo para la cobertura de televisión y para la cobertura de digital. Cojo los últimos que he publicado en septiembre, y la parte digital, pues el último dato publicado es agosto, todavía no ha salido publicado el dato de septiembre. Le das a siguiente y lo que tienes es una parte de televisión y una parte digital. Entonces, como ha explicado Javier, la parte de televisión lo que tienes es un mix de cadenas, un mix de franjas, que nosotros hemos hecho un split entre lunes, viernes, fines de semana, y luego cadenas franjas. Es decir, si te quieres complicar mucho la vida y hacer una planificación muy fina, pues puedes jugar con cada una de las franjas para cada uno de los soportes. Eso es para la parte de televisión. Y para la parte digital, igual, hay una parte de canales en la que está SmartClip y A3 Media, y dentro de A3 Media también tenemos desglosado lo que es la parte de A3 Player de vídeo y la parte del vídeo corto en A3 Studio. ¿Vale?
Y luego en la parte digital hay una parte de cualitativo. La parte de cualitativo es forzar la afinidad que quieres tener en el target core, principalmente porque SmartClip sí que vende garantizando afinidad a determinados cores, entonces es simplemente pues, la afinidad que quieras alcanzar, 150, entonces vas a forzar que la herramienta calcule esa afinidad a ese core. Adicionalmente está la otra visión, que es, en vez de poner el dato de afinidad, en digital suelen trabajar más con el porcentaje de impresiones en el core, pues es uno u otro. Y la parte de televisión no tiene la parte cualitativa porque realmente trabaja con la afinidad natural que tiene la planificación que hayas elegido a ese target core con la audiencia que tiene precalculada del histórico. Y luego tiene la parte de la frecuencia máxima de campaña. Y luego ya solo falta insertarle los datos. Entonces, bueno, por ejemplo, una campaña de 4 semanas. Y, por ejemplo, 300 GRPs y 10 millones de impresiones. Pues la generas, de forma automática él te distribuye proporcionalmente los GRPs tanto de impresión como las impresiones digital. Aquí puedes jugar a cambiar los pesos y concentrar más en televisión la parte inicial y empezar la parte digital más tarde. Eso ya en función de lo que busque cada planificador. Y le das a guardar y te debería mostrar el resultado que está ahí pensando. Vale. Entonces lo que te muestra es un primer resumen en el que tienes los dos targets seleccionados, los GRP, las impresiones en miles, la cobertura que genera cada uno de los medios, la cobertura total, la frecuencia y la cobertura exclusiva que tiene cada uno de los medios. Adicionalmente, para verlo así un vistazo rápido, lo que te permite es, del target core que hayas incluido, en este caso 1444, te muestra todos los desgloses posibles que hay de ese target. Entonces, bueno, si dejas todo, pues le das a ver el desglose del target y tendrías el mismo resultado, pero distribuido entre hombres, mujeres, de 15 y 17, 18 24, es decir, todos los tramos que están contenidos en el core. Y luego en la parte de abajo, pues puedes ver los resultados. En este caso yo he puesto el mismo peso por semana, con lo cual entre las 4 semanas daría el mismo resultado. Puedes ver por semanas y el total campaña. Y luego una parte importante, bueno, los datos que muestran son exactamente igual que los de arriba, es poder jugar a simular cosas dentro de la herramienta sin necesidad de tener que ir al inicio. Entonces lo editas, te duplicaría las tablas y te mostraría una parte te mostraría otra vez la pantalla inicial en la que puedes jugar con modificar pues, cadenas franjas, el volumen de GRPs, el volumen de impresiones, lo que quisieras para ver el resultado. Eso es lo que se me ha quedado pensando. Voy a tocar mano. ¿Vale? Entonces, yo que sé, por ejemplo, Ángel se va a reír, siempre hago el mismo juego. Dejas a, por ejemplo, quitar el mix de cadenas que había y concentrarlo todo en una, por ejemplo en pulsar, y simplemente le das a probar y ves cómo ha cambiado pues, la cobertura de televisión de 64.5 que estaba en la simulación inicial manteniendo el mix que viene por defecto, pues bajas 8 puntos. Y lógicamente en la parte digital la cobertura no cambia porque las impresiones siguen siendo las mismas. Lo que ocurre es que genera más cobertura exclusiva porque duplica menos con el medio. A partir de ahí pues puedes hacer los juegos que quieras. Puedes en la parte digital tocar la frecuencia, por decir, en vez de frecuencia la que me ha generado la herramienta que está en unos OTS de 4, pues intentar ver qué pasaría con unos OTS si la frecuencia la fijo en 3. Pues en principio haciendo ese cambio la cobertura digital pasaría de 6.4 a 10.2, es decir, te permite hacer todos los juegos que necesites. Y si esta es la última simulación que tú quieres, se puede guardar y es la que tendrías en los proyectos. Y luego la parte del... bueno, los gráficos que nos hemos mostrado.
Va la wifi un poco lenta, ¿no? Vale, aquí en la primera parte siempre te genera los gráficos de la simulación inicial. Entonces siempre tienes el típico gráfico de burbujas en el que tienes, pinchando en cada uno de los targets, pues te muestra el dato o en el de compra o en el core, y luego tienes la distribución de contactos tanto de la cobertura como de los GRPs por medios. O sea, cuánta cobertura generas en el contacto 1, 2, 3 y cuántos GRPs generas en cada contacto por cada uno de los medios. Y luego esto tiene un botón de exportar a Excel para exportar los resultados, y la parte del post campaña pues un poco más sencilla, puesto que en el fondo lo que vas a introducirle son datos reales que te da un tercero, es decir, vas a meter el resultado que obtienes de Kantar Media y el resultado que obtienes de ADFX, de Comscore. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, seleccionas un target, le das a introducir, tienes que seleccionar el periodo de cálculo de GM para las duplicaciones y simplemente es meter el resultado. O sea, esto sería lo que tú tengas de lo que te diga el dato de Kantar. Bueno, es una cobertura de 65 con 300 GRPs y 10 millones de impresiones, pues con una cobertura de 11 puntos. Le das a guardar y lo que te mostraría es el resultado total que genera la cobertura exclusiva de cada uno de los medios, la total y el gráfico. Entonces, esa es lo que tiene. Se puede hacer está pensado para que puedas meter los resultados en más de un target a la vez. No sé si tenemos limitación de targets. Veamos, aquí cuando le das a añadir, simplemente añades el primero, añades el segundo, y lo único es ir metiendo los datos, y al final te muestra una tabla de resumen como la actual, en el que pinchas arriba y ya está. Y creo que no tiene nada más. Como veis, es bastante sencillo de usar, rápido, y doy la palabra a Javi. No tenemos mucho más que decir. La verdad es que queríamos contároslo, queríais que vierais que el funcionamiento es sencillo, poner encima de la mesa las cartas con las que jugamos, y por último, pues compartir un poco los aprendizajes que hemos obtenido en estos primeros usos. Que yo, por resumirlo mucho, es si quieres obtener coberturas masivas, o haces tele o haces tele, porque esto a partir del 75% es absolutamente imprescindible en el medio de televisión. Y luego es verdad que el medio digital funciona extraordinariamente bien para impactar a los targets que menos televisión ven, que las coberturas no se ven afectadas, ni la distribución de contactos, ni los GRPs, etcétera, etcétera. En definitiva, es poner número y un poco de ciencia a algo que ya sabíamos. Pero bueno, ahí lo ponemos a disposición del mercado. Deciros que lo hemos estado compartiendo y validando con los departamentos de investigación de las agencias. También hemos tenido la diferencia de contárselo a la EA, que la verdad es que les gustó bastante la herramienta. Y bueno, pues iremos instaurándola en las distintas agencias en las próximas semanas, en aquellas que quieran. Desde luego tampoco es algo obligatorio. No sé si queréis hacernos alguna pregunta o lo...